Estoy en comunicación con Fernando de los Santos del Sindicato de Inquilinas. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana. Muchas gracias a vosotras. Queríamos vincular, porque esto lo hacemos menos, hablamos mucho del problema de la vivienda, es una emergencia de vivienda y por cierto tenemos noticia de última hora que la estaba viendo ahora en El Salto, primera victoria de la huelga de alquileres contra la Caixa en Cataluña. Enhorabuena también porque sabemos que estas iniciativas vienen precisamente de la organización del Sindicato de Inquilinas y las diferentes plataformas de defensa de la vivienda. Pero queríamos vincularlo con este otro vector que no hay que analizar por separado, sino junto. Estas empresas de desocupación que asumen ellas mismas, como digo, la violencia con respecto al derecho de la vivienda al ir a hostigar, acosar y directamente desalojar algunas viviendas, sacando a la gente con sus hijos, a veces sin sus cosas. Fernando, ¿cómo se vincula una cosa con la otra y por qué estas empresas de desocupación gozan de una impunidad que parece que nadie las puede tocar? Sí, lo has dicho muy bien, son el brazo armado del rentismo. O sea, son matones, en muchos casos neonazis, que han encontrado su forma de ejercer violencia impunemente. Impunemente. Es inconcebible que estén amedrentando permanentemente a familias. Yo lo he visto también con mis propios ojos, una madre con su hija, cuando la madre salía a trabajar fuera, estos matones iban y llamaban fuertemente a la puerta, empezaban a gritar y la hija que estaba dentro ahora tiene un trauma que superar. Entonces esta es una violencia que en muchos casos llega a la violencia física y que cuando no son unas coacciones claras y un modo de intentar expulsarnos, saltándose la ley, saltándose los procedimientos judiciales mientras nos hablan de seguridad jurídica. Esto no es legítimo que esté ocurriendo y tenemos que poner el foco en quién está contratando estos servicios. Estos servicios deberían ser ilegalizados y esas personas que ejercen esa violencia deberían llevar a cabo algún proceso para reinsertarse en la sociedad de otra manera. Pero es que hay las personas que están detrás, desde sus despachos, desde sus palacios, contratando estos servicios. Esas personas son cómplices de esa criminalidad. Es hora también de responsabilizar a quienes contratan esos servicios. Porque esas personas son muy valientes para sacar la billetera y contratar a estos matones. Pero luego no ponen la cara. Pero luego se excusan en que no sabían lo que estaban contratando. Todo el mundo sabe lo que hacen estas bandas. Entonces, para acabar con esto, tenemos que acabar con esa impunidad, tenemos que responsabilizar también a quienes están utilizando a este brazo armado para saltarse todos los procedimientos e intentar expulsar a familias vulnerables. Mientras no lo hagan, seguiremos sosteniendo la lucha como lo hemos hecho hasta ahora, apoyándonos mutuamente. Es decir, acompañándonos de las personas que tenemos cerca, de los vecinos y vecinas de nuestro barrio, a través de nuestras asambleas de vivienda, para que ante este amedrentamiento vayamos rápido para ser nosotros y nosotras quien generemos ese miedo en esas bandas de desocupación. Muy relevante esto que dices, Fernando, porque claro, hablas de esta complicidad de quienes contratan los servicios, vamos a llamarlos de alguna forma, de estas empresas de desocupación. Y luego otra cosa que pasó en Vallecas, y acá también quería poner el acento, es que cuando bajan después de intentar desalojar al señor que vivía como 7 años en su casa y bajan al gimnasio, en realidad los cuerpos y fuerzas de seguridad que podrían de alguna forma intervenir, que suelen hacerlo en algunos casos cuando hay movilizaciones, yo qué sé, por ejemplo las movilizaciones por Palestina, eso lo hemos visto, no han estado nunca, no aparecen, de hecho permiten esa impunidad. Entonces, por un lado está lo que dices, ¿no? Quienes los contratan, pero por otro también quienes dejan hacer, porque como bien apuntas, por un lado están las movilizaciones multitudinarias por el derecho a la vivienda, pero acá estamos viendo casos concretos con nombre propio y rostro que están siendo víctimas de un acoso directo de personas y que agentes de la policía, de la Guardia Civil y tal, no hacen nada y permiten que actúan. ¿Cómo se une todo esto también con ese modelo rentista? Para entender que en realidad es una cosa entera, Fernando. Sí, el modelo rentista ha deshumanizado a las personas que vivimos en esas casas. Las ha deshumanizado porque las entiende como una rentabilidad que obtienen. Entonces, para ese modelo, para el modelo de esos buitres, lo importante es su negocio. Y entonces todo aquello que constituye un obstáculo para su negocio se convierte en un enemigo. Por eso tenemos que entender que el problema de la vivienda es un conflicto entre dos fuerzas que están antagónicas entre sí, que están luchando. La de quienes necesitamos esos hogares para vivir y la de quienes están haciendo negocio con esas casas que nos deberían pertenecer. Y en ese conflicto, quienes hacen ese negocio
no dudan en utilizar todo el poder que tienen. A veces es un poder para imponernos cláusulas abusivas, a veces es un poder para, a través de la patronal inmobiliaria, ejercer poder político y definir cuáles son nuestras leyes, y a veces, cuando no les queda otra, cuando ven que estamos resistiendo en nuestras casas, se organizan ya para ejercer directamente esa violencia que trata de expulsarnos. Y vemos que el sistema en muchos casos es cómplice. Es cómplice primero porque está permitiendo que estas bandas de desocupación existan cuando ya sabemos a qué se dedican. Es decir, nadie se puede llevar a engaño. Tenemos vídeos de sobra que demuestran la violencia que están ejerciendo, que demuestran que se están saltando la ley, que no nos pueden sacar de nuestra casa sin una resolución judicial. Pero claro, esto es, digamos, una de las vertientes de la violencia que ejerce el propio Estado cada vez que ejerce un desahucio. Es decir, que es que realmente, cuando no son las bandas de desocupación, pasa un tiempo, pasa el proceso judicial y muchas veces es el propio Estado el que envía a los antidisturbios para que empiecen a ejercer violencia sobre quienes ponemos nuestros cuerpos para evitar que personas vulnerables que no tienen una alternativa sean desahuciadas, y se las expulsa a la fuerza. Y estamos viendo esta violencia que en muchos casos está llevando incluso a personas a quitarse la vida frente a un desahucio, por lo que significa perder la casa en la que has vivido toda tu vida, pensar que te vas a quedar en la calle, pensar que vas a perder la red que podías tener en el barrio en el que vivías. Esto es muy grave. Esto es muy grave y está ocurriendo. Y entonces, cuando cosas así de graves ocurren, la única respuesta posible, mientras las instituciones no toman partido, es la desobediencia civil organizada. Organizada, sí, con asambleas de vivienda, el sindicato de inquilinas, otras asambleas de vivienda que uno tenga en su barrio. Pero desobediencia civil, porque no hay derecho a que nos expulsen de nuestras casas cada 5 años, o incluso menos con estas bandas de matones, o incluso menos cuando alquilamos una habitación. Tenemos que organizarnos para hacernos fuerte y para combatir ese poder, que es muy fuerte, sí, pero que poco a poco empieza a debilitarse porque empieza a ver que cada vez somos más los que le plantamos cara. Y eso es lo que se demostró el otro día también en Vallecas. Desobediencia civil organizada, lo que nos dice Fernando, lo que además desde el Sindicato de Inquilinas nos están demostrando también que funciona. Como decía, primera victoria del Sindicato de Inquilinas en el caso de los alquileres contra la Caixa en Cataluña. Es decir, se logran cosas, lento, seguramente es mucho más difícil, tarda mucho en llegar, pero se logran cosas, porque del otro lado, si no, no hay derecho a la vivienda. Solo una última, Fernando. Siempre pedimos, ¿no?, las medidas que debería haber para garantizar el acceso a la vivienda. Ahora te pido una cosa un poco distinta, que es ¿qué debería hacer el gobierno? No sé si el Ministerio de Vivienda o el gobierno en general con estas empresas de desocupación, que como bien apuntábamos aquí, son de alguna forma el brazo armado del rentismo. ¿Qué debería hacer el gobierno con estas empresas que en efecto son contratadas y luego se dedican a hacer lo que decías tú, quebrar completamente también el acceso a un derecho? Fernando. Sí, el gobierno debería ilegalizar estas empresas de desocupación. Estas empresas de desocupación no tienen cabida en nuestro sistema, porque como decimos son matones y lo que hacen es ejercer violencia. Pero es que el gobierno tiene que hacer muchas cosas más, efectivamente. Primero, evitar que estas bandas se planten en nuestras puertas a amedrentarnos. Pero el gobierno también tiene que dar protección, o debería dar protección a los inquilinos de otra manera, porque estas bandas vienen también en muchos casos porque las leyes no nos están protegiendo, no nos están dando estabilidad sobre nuestras viviendas. Y para tener estabilidad sobre nuestras viviendas necesitamos que nuestros alquileres sean indefinidos, que no nos puedan expulsar simplemente para hacer un mayor negocio. Y entonces lo estamos viendo también esta semana, y aprovecho para hacer un llamamiento. Este miércoles a las 8:30 vamos a parar el desahucio de Mari Carmen. Mari Carmen, que seguro que ya quien nos está escuchando conocen este conflicto, lleva 70 años viviendo en su casa. Tiene 87 y unos buitres han comprado su vivienda para expulsarla y no dejarle vivir tranquila sus años de vida que tiene por delante. Ella es una luchadora. Lleva más de 2 años luchando y haciéndose fuerte y resistiendo en su piso, con la ayuda, por supuesto, del Sindicato de Inquilinas y de las herramientas que hemos desarrollado en otras luchas, con la ayuda de todo su barrio movilizado y de tanta gente que la está apoyando. Y a Mari Carmen no la van a desahuciar. Pero es que en este caso, quien iría el miércoles a intentar desahuciar a Mari Carmen es, como habéis mencionado antes, ya no una banda de neonazis que actúan al margen de la legalidad, sino la propia policía. Se plantaría ahí, como hacen cada desahucio. Sería avergonzante
Entonces ahí el gobierno tiene que decidir de parte de quién se pone. Si el gobierno quiere la imagen vergonzante de la policía dando palos a quienes ponen sus cuerpos para ayudar a Mari Carmen a quedarse y sacando a esta persona a la fuerza de su vivienda de toda la vida, esa es una opción, ese es un camino que pueden tomar y se encontrará con toda la resistencia vecinal, con toda la resistencia popular que lo impedirá. Pero el gobierno tendría otra vía, la de los alquileres indefinidos, la de permitir que Mari Carmen, pero también decenas de miles de personas que cada año sufren desahucios invisibles, que no figuran en ninguna estadística porque no llegan a resolverse en una vía judicial, sino de personas que simplemente se les acaba el contrato y su casero, por su avaricia, quiere hacer mayor negocio, se ven obligadas a mudarse, en algunos casos de barrio o hasta de ciudad, simplemente para que esas rentabilidades sigan subiendo, para que ese precio de la vivienda siga subiendo. Entonces tenemos que exigir efectivamente esas medidas, pero tenemos que saber que mientras no se consigan, organizándonos, tenemos esa capacidad para permanecer en nuestras viviendas. Y ya por último, porque el caso de Mari Carmen también es representativo de otra dimensión de este conflicto, que es, en el caso de Madrid, las políticas del gobierno de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, con la señora Ayuso a la cabeza, que nos están intentando expulsar, pero que ya le estamos diciendo que Madrid nos pertenece, que nos vamos a quedar. Desde 2013 se ha iniciado un ciclo de llamamiento a los fondos buitre. Se vendieron 5.000 viviendas públicas a esos fondos buitre. Se les ha puesto una alfombra roja. Gestionan la vivienda pública, incluso con cláusulas abusivas. Se les permite tener pisos turísticos ilegales y se hace un plan reside para que todos los bloques de propiedad vertical, hasta 30.000 en la Comunidad de Madrid, se puedan convertir en pisos turísticos. Se les permite realizar obras sin una licencia adecuada. Incluso se privatiza quién da esa licencia. Y luego vemos hoteles que se derrumban, también con víctimas mortales. Una vez más, la violencia del rentismo. Y frente a todo eso, estamos viendo que la única solución es la organización colectiva, la resistencia. Y hemos dicho basta. Y por eso el jueves también sentaremos en el banquillo a Blackstone por cláusulas abusivas que está poniendo en sus contratos, y por la tarde iremos a las calles a parar un evento también y a boicotearlo, donde se van a reunir todos esos fondos buitre. Porque detrás del piso de Mari Carmen está una empresa inmobiliaria que lo único que quiere hacer es mayor negocio, urbagestión. Y lo que deberían hacer nuestros gobiernos es prohibir ese tipo de compras especulativas y recuperar de una vez, expropiar esas viviendas que Blackstone, Nestar y otros fondos están acaparando. El problema de la vivienda, tienen que entenderlo el gobierno, es el problema entre quienes acaparan, concentran viviendas para explotarnos y el conflicto con quienes necesitamos esos hogares para vivir. Si ese diagnóstico no es correcto, si el gobierno sigue creyendo que se puede construir, construir y construir y no entiende que todas esas construcciones van a acabar en las mismas manos para que sigan llenándose sus bolsillos a nuestra costa, mientras no entienda ese diagnóstico, las soluciones van a ser erradas como hasta ahora. Y la solución va a seguir siendo que cada vez más nos enrabietemos, pero nos organicemos mejor para no permitir ni un abuso más. Por favor, cualquier persona que nos esté escuchando tenga un conflicto con su vivienda, que se organice con una asamblea de vivienda y que resista, porque lo podemos obtener. Hemos demostrado muchas victorias y seguiremos por esa lucha hasta que consigamos conquistar nuestro derecho. Queda clarísimo el llamamiento, además del concreto a las 8:30 del miércoles, porque Mari Carmen en efecto se queda, y yo sé que la organización está demostrando que esas cosas se pueden lograr. Como apuntaba Fernando, la violencia del rentismo tiene múltiples caras. Una de ellas son los escuadristas de las empresas de desocupación. Otras son las mismas policías que van a desalojar. Como decía Fernando, es algo legal. ¿Cómo puede ser esa violencia legalizada? Es la pregunta. Y por supuesto luego las múltiples formas en las que se especula con la vivienda, en las que se desaloja gente, se les aumenta, anualmente, exorbitantemente los precios del alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son violencias del rentismo. Y por eso es tan importante seguir siempre hablando de violencia y la organización, como apuntabas. Fernando de los Santos, del Sindicato de Inquilinas, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotras y estaremos muy pendientes este miércoles de lo que pasa con Mari Carmen. Muchas gracias a vosotras.